Muy buenas tardes con todos. Hoy vamos a iniciar la lección número 4, ¿no es cierto? Bien. Y lo vamos a hacer como siempre invocando al Espíritu Santo y a María, porque una vez más recordemos, la Biblia no se la estudia solamente por conocimientos, es como una condición para orar mejor. La Biblia se la ora siempre, aun cuando se estudie los fundamentos y demás de la Biblia, es para orar, no para conocer solamente. Y lo haremos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente por el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nuestra Madre, Virgen de la Palabra, ruega por nosotros. Bien, iniciamos entonces con mucho entusiasmo y optimismo esta cuarta lección, cuyo desarrollo está allí muy bien expresado allí en la pizarra y aquí también en la pantalla. Lección 4 constará de 4 partes esta presentación. Interpretación de la Biblia. Segundo, géneros literarios. Tercero, criterios teológicos en la interpretación de la Biblia. Y después, cuarto, sentidos de la Biblia. Bien, vamos a empezar inmediatamente con la interpretación de la Biblia. La interpretación de la Biblia, evidentemente, primero, hay que interpretarla. Todo libro, especialmente si es antiguo, debe ser interpretado. ¿Qué es lo que quiso decir el autor? Aún filósofos modernos, aún leyéndolos, no logramos entender bien lo que nos quieren decir. ¿Qué será de un libro que hace miles de años que se han escrito? 73 libros que se han... bien. Por eso entonces hay que interpretar la Biblia por ser un libro sobre todo antiguo, o libros. Segundo, la Escritura lo exige. Lo ven entonces ahí en Hechos 8, 30, 31. Mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Y enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. Ese es un texto de Hechos de los Apóstoles en que Felipe fue llevado por el Espíritu al encuentro de un etíope que volvía de Jerusalén y iba leyendo en su carro el profeta Isaías. Por eso entonces el etíope le pregunta, ¿y quién? Le pregunta, ¿estás leyendo y entiendes lo que está leyendo? Entonces el etíope le dijo, necesito a alguien que me lo interprete. Todos nosotros somos como el etíope. Necesitamos a alguien que nos interprete la Biblia. Y en ese sentido después Felipe le explicó lo que estaba leyendo y quedó muy contento el etíope, tanto que pidió el bautismo. Y el carro lo hicieron detuviera el carro junto a un arroyo y allí Felipe bautizó al primer africano de la historia de la iglesia, el etíope. Bueno, necesitaba él quien le interprete la Biblia y después recibir el bautismo. Bien, en Mateo 22, 29, Jesús estaba hablando con los saduceos, que le presentaron un hecho, hasta si se quiere un poquito, ridículo. Una mujer que tuvo 7 maridos porque iban muriendo uno tras otro y tenían los judíos obligación de tomar la mujer cuando se quedaba sin descendencia de su marido. 7 maridos tuvo esa mujer, murieron todos, ella y ellos, sin descendencia, y en el reino dice, ¿de quién va a ser mujer? Entonces Jesús
sin darse por ofendido por ese ejemplo, si se quiere un tanto chusco, les dice esas palabras. Ustedes andan muy equivocados. Ustedes no entienden ni las Escrituras ni el poder de Dios. Ustedes no entienden las Escrituras. Sin intérprete, el hombre no entiende las Escrituras. Y todos aquellos que creen que ellos mismos pueden interpretar las Escrituras como si fuera cualquier otro libro, no entienden las Escrituras. No entienden las Escrituras. Por eso es que pasamos al tercer motivo, ¿no? Nuestros hermanos protestantes, en cambio, tienen como principio básico de su teología solo la Biblia e interpretada por cada uno. No necesitamos, dicen, maestros. El maestro nuestro es el Espíritu Santo. Y como, claro, hay tantas gente que lee la Biblia y todos tienen el Espíritu Santo personalizado, va a haber tantas interpretaciones casi como cabezas. Y de hecho son miles y miles las diversas denominaciones evangélicas o protestantes, conforme a su principio. Cada uno interpreta la Biblia según el Espíritu le dé individualmente a cada uno de ellos entenderla. Los católicos, en cambio, nos decimos que necesitamos el magisterio de la Iglesia. La interpretación corresponde al magisterio de la Iglesia. Aquel tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia, una. Y la condición para que sea una es que alguien deba centralizar la interpretación de la Biblia, porque si no, eso de la unidad de la iglesia quedaría como un mero deseo. Por eso entonces allí está bien, le voy a leer aquí eso que allí solamente está citado, del Dei Verbum, es un documento del Vaticano II, sobre la Dei Verbum, palabra de Dios sobre la Biblia. Entonces ese documento dice así: todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Conservar e interpretar la palabra de Dios. O sea, la Biblia debe ser interpretada. Aún nosotros lo decimos aún por fe. Bien. Vamos a pasar a otro puntito. Esas palabras que ustedes alguna vez han leído o escuchado al hablar de la Biblia, exégesis, y otra palabra también un poco difícil, hermenéutica. Aviso que yo estoy dirigiéndome a un público que necesita los primeros pasos de la Biblia. Bueno, exégesis es un término griego que significa sacar desde adentro. El ejemplo es la partera, que saca al niño del vientre de su madre. Los textos bíblicos, y cualquier texto, al ser interpretado, es como si alguien que ducho en la materia saca el sentido de la mera expresión literal. Entonces es el oficio de partera, de exegeta. Es el procedimiento para llegar a comprender el sentido de un texto literario. Exégesis. Y la hermenéutica, bueno, la hermenéutica es una ciencia que estudia los procedimientos para hacer una exégesis correcta. Diríamos un curso para ser partera de la Biblia. Entonces, el hermeneuta es aquel que ya sabe bien utilizar los elementos para hacer una correcta exégesis. Bien, pasemos a otro punto. Ya, como ven, géneros literarios. Si miran el cartel arriba, en la lección cuarta ya vamos por el segundo tema, géneros literarios. Los géneros literarios, como ahí lo ven, son modos concretos con que se expresan todos los escritores, no solamente los agiógrafos. Agiógrafos, recuerden, son escritores sagrados, los que han escrito la Biblia por inspiración del Espíritu Santo. Bueno, los géneros literarios son propios de todos los escritores. Uno será historiador, el otro será poeta, el de más allá escribirá libro de leyes. Los géneros literarios también se aplican a la Biblia porque tiene nada menos que 73 libros. Los géneros literarios, entonces, vamos a resumirlo en 8 géneros que se encuentran en la Biblia.
El género histórico, ante todo, es el género de aquel que escribe lo que ha pasado y quiere que el relato de esos hechos quede consignado para los tiempos venideros. Pero hay diversas maneras de encarar ese género. Hay un tipo poético, por ejemplo, el Génesis 2:7, que Dios hizo al hombre de barro con sus propias manos y sopló después en sus narices la vida, el espíritu. Es un género literario, es poesía, ¿no es cierto? Relata hechos, que Dios creó el hombre, que Dios hizo el mundo, pero los modos lo expresan de una manera poética. Género literario de tipo poético, histórico de tipo poético. El otro género histórico de tipo informativo, por ejemplo, Primera Reyes, capítulo 3, versículo 1. Como Salomón, por diversos matrimonios, esposas que ha, digamos así, tomado, se relaciona políticamente con los diversos poderes políticos del tiempo, especialmente con el imperio egipcio. O sea, relata hechos reales, pero que tienen, como digamos así, una connotación de tipo político. Entonces nos informa para eso. Después hay otro género histórico llamado de tipo anuncios, en Lucas 1:14. Lucas viene a decir, bueno, yo he venido a conocer, digamos, la palabra de Dios, no he conocido a Jesús, pero he buscado todos los relatos, todos los recuerdos de Jesús y los voy poniendo todos bien ordenaditos y así voy a hacer mi evangelio. O sea, una historia de Jesús, pero de alguna manera con ese toque de anuncio. Voy a hacer una historia. Recuerdo hechos históricos con mensaje religioso. De cualquier estilo que sea el género histórico, los autores siempre relatan hechos, pero no para consignarlos fríamente a la posteridad, sino siempre con un sentido religioso. Narran hechos, pero con una visión de fe. Nos relatan hechos no para satisfacer la lógica curiosidad del historiador, sino para alimentar la fe de aquel que quiere llegar a Jesús. Seguimos adelante. El género legislativo. Todos los libros que escriben sobre leyes, en el Antiguo Testamento está el Levítico, es todo un libro prácticamente de cómo hay que realizar el culto en el templo, de 1000 maneras y 1000 leyes y demás. Legislativo. Por ejemplo, Israel, Levítico 20:27. A todo aquel que se dedique a la hechicería se le condenará a muerte. Una ley, por dura que sea, pero una ley. O sea, se relata algo que tiene que ver con las leyes. Género profético. Son esos anuncios que Dios hace al pueblo a través de esos personajes tan especiales que se llaman los profetas. Personajes de gran envergadura, muy espirituales, a quien Dios les encarga de dar mensajes a veces muy duros. Prácticamente los profetas, todos los profetas murieron por anunciar esos mensajes que se consideraban de mal agüero, ¿no es cierto? Bien. Y allí se consigna en el Jeremías, capítulo 1, versículo 4-19, la vocación de Jeremías, cómo Dios elegía a esos profetas de una manera pero muy, muy especial. Seguimos entonces por el género lírico ahora, o sea, historiadores pero que usan la lírica, sentimientos y vivencias con lenguaje simbólico y religioso. Hay muchos, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, se canta el amor humano, siempre como un reflejo hacia el amor divino, pero es el amor humano que se canta allí con grandes símbolos y los salmos, el Salmo 22 sobre todo, ¿no es cierto?, que nos habla de Jesús como el buen pastor y demás. El género literario, pero siempre con ese sabor, digamos así, lírico. Bien. Después otro género, sapiencial, son reflexiones sobre la vida. El libro de los Proverbios es un libro con muchísimos proverbios que se van acumulando en la vida del pueblo a lo largo de los siglos.
Y el agiógrafo tuvo interés, movido por el Espíritu Santo, para conservar de alguna manera esos dichos que dicen mucho en relación a la vida y que tienen tanto jugo, ¿no? Aquí ponemos uno, por ejemplo, Proverbios capítulo 5, 23. Por encima de todo guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Esos proverbios que tienen mucha sabiduría. Guarda tu corazón, atente a tu corazón, atente al corazón. Qué bueno, ¿no? Y atraviesan los siglos esos proverbios. Del corazón brota la vida, del resto no brota la vida. Bien, seguimos. El género epistolar. Bueno, cartas, las cartas. Ya sabemos lo que son las cartas, un remitente y se dirige a alguien de alguna manera especial. Y hay cartas, las clásicas de San Pablo. Hay cartas de formación en tono familiar, cartas a un individuo. Por ejemplo, está la carta de San Pablo a Filemón. Entonces le trata de tú y sus problemas y sus recuerdos y sus encargos a una persona. Por supuesto, sirve para todos lo que va diciendo, pero está dirigido a una persona. En cambio, las otras cartas se les llama epístolas, así. O sea, cartas que tienen un tono más solemne y doctrinal. A veces son cartas de 30, 40, 50 páginas. Son verdaderos tratados de teología. Por ejemplo, la carta a los romanos. San Pablo se dirige a los romanos en general, es decir, a todos nosotros. Y son cartas que expresan puntos de vista teológicos muy ampliados, muy ampliados. Bien, por fin tenemos un género apocalíptico. Bueno, ya saben, son reflexiones expresadas en sueños y visiones catastróficas, ¿no es cierto? A veces se habla del fin de los tiempos, de terremotos, se habla de monstruos, se habla de lluvia de fuego, astros que caen, símbolos apocalípticos, ¿no? Es la manera de hablar, de expresarse. El Apocalipsis 5, 6, por ejemplo, todo el Apocalipsis es así, ¿no? Bueno, seguimos entonces algún otro género literario. El género midrásico. Midrásico es una palabra hebrea, midrash. Son narraciones de hechos, pero con reflexiones religiosas. Tobías manda a su hijo a cobrar una deuda, pero va diciendo a la vez cómo Dios se ocupa de los enfermos, Dios se ocupa de ese padre ya aislado, que vive allá en la soledad, de cómo hay que pagar las deudas. O sea, son relatos, digamos así, diríamos casi, yo diría tipo Caperucita Roja, relatos, pero esta vez reales, pero de los que se siguen conclusiones morales, religiosas y de fe. Bien, esos son entonces los géneros literarios de la Biblia. Y cuando uno abre la Biblia y lee cualquier texto, lo primero que se tiene que preguntar es ¿de qué género literario se trata? ¿Esto es una carta? ¿Esto es una poesía? ¿Esto es una historia con fines didácticos? Entonces, según sea el género literario, nos va a ayudar esto a la interpretación. Es la primera herramienta que va a contar, con que tiene que contar el exégeta, ¿no es cierto?, para interpretar la Biblia. Bueno, después tenemos figuras y recursos literarios varios. Los ponemos en este nuevo número 9 a todas estas cosas que encontramos. Por ejemplo, símbolos. El Apocalipsis, ¿no es cierto? 2:7, que Dios te va a dar un mensaje como una piedrita blanca en tu mano. Una piedrita blanca que tú solo conoces. Es un símbolo bonito, pero es un símbolo. Parábolas, ya sabemos, Mateo 13, el sembrador. Salió el sembrador a sembrar. Qué bonito el género parábola. En el fondo salió Jesús a sembrar. Y nosotros somos el corazón que recibe esa semilla. Cayó semilla en el camino, camina en el terreno pedregoso. Allí nos vemos reflejados en ese lindo género literario llamado parábolas, de la cual Jesús es el maestro, evidentemente. Después los seudónimos, seudonimia, ya vimos antes. ¿Qué es seudónimo? Son una manera de firmar los antiguos muchos de sus libros
no con sus nombres, sino con un nombre ficticio. Firman con un nombre que llamamos así seudónimos. Entre nosotros no se da prácticamente eso, pero entre los libros de la Biblia se estilaba mucho antes. Hay muchos libros que no son del autor que él dice, ¿no es cierto?, sino se trata de un seudónimo. Un ejemplo muy claro, hacia el final de los tiempos bíblicos, hacia el final de la Biblia, por ejemplo, es la carta de San Pedro. La primera es de San Pedro, pero la segunda y tercera ya no son de San Pedro, porque son cartas que reflejan el tiempo que sería hacia fines del siglo I. Y San Pedro ya había muerto 40 años antes. San Pedro murió hacia el 67, bajo la persecución de Nerón. Y la carta aparece de segunda y tercera de San Pedro, aparecen como si fueran de San Pedro, firmadas por San Pedro, seudónimos, porque son cartas que reflejan todo un medio ambiente de fines del siglo I. Bien, seudonimia. Después también hay hipérboles y exageraciones, ¿no es cierto? Jesús dice, imagínense, en Mateo 5:29, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. Si tu mano te escandaliza, arráncatela. Si tu pie, córtatelo. Si fuéramos a entender al pie de la letra estas hipérboles, pues el mundo estaría lleno de tuertos, lleno de mancos y de rencos, ¿no es cierto? Pero se trata evidentemente de hipérboles, decimos una manera literaria de expresarse en el que se trata de que se acentúe mucho un tema, un punto, y para eso se usa la exageración, digamos. Bien, alegorías y fábulas, que la serpiente era muy astuta, allá en el Edén nos dice el libro de Génesis, y la serpiente engañó a Eva. Bien, símbolos, son historias, pasó eso, pero el autor lo va revestiendo con símbolos, ¿no es cierto? Y la serpiente evidentemente es un símbolo, en ese caso, de Satanás, seguramente. Leyendas, la Torre de Babel. Los hombres dijeron antes de separarse, vamos a hacer una torre que toque el cielo. Evidentemente nunca se habrá puesto los hombres a hacer una torre tan alta que toque el cielo. Pero es una manera de hablar como una leyenda, y en la mitad después Dios le impidió de cualquier manera el alcanzar ese objetivo de poner un puente entre la tierra y el cielo. Pero son leyendas. Pero siempre nos van dejando el mensaje religioso, todo eso. Después, genealogías. Se estimaba mucho entre los judíos, frente a un personaje de gran importancia, cuál fue su genealogía, ¿no es cierto? ¿De dónde viene este gran personaje? Digamos así, ¿cuáles son sus ancestros? Hoy diríamos que, diríamos, ¿de dónde viene su raíz genética? Diríamos. Ellos intuían que la genética tenía algo que ver, nuestros antepasados, con la realidad de una persona, sobre todo de actuación brillante en la sociedad. Entonces Mateo, que es el único libro, lo vimos ya, escrito en arameo, todos los demás libros del Nuevo Testamento y cartas están escritas en griego. En San Mateo fue escrita en arameo para el pueblo común. Jesús hablaba en arameo y se dirigía a la gente que entendía y hablaba el arameo. Entonces, en ese de Mateo, en ese evangelio, comienza con la genealogía de Jesucristo. Ese tal Jesucristo, miren qué genealogía tuvo. Y toda una enorme lista de todos los antepasados de Jesús. Bien, simbolismo de números. También vamos a encontrar en la Biblia mucha importancia en el simbolismo de la Biblia. 3, 7, 14. Bien. Y Jesús, San Pedro le pregunta a Jesús, allí vemos la cita bíblica, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice, 7 veces, 7, el número. Y Jesús le dice, 70 veces 7. Entonces esos números, para los judíos en aquel tiempo les hablaba mucho, para nosotros no tanto, pero lo entendemos,
para interpretar. Entonces, no es que hay que, después que acabó 77 veces 7, 490 veces, ya no hay más que perdonar. Te voy a perdonar hasta a la ofensa 490. No, son hipérboles, narraciones populares, simbolistas de número. Narraciones populares con exageraciones sobre los héroes. Por ejemplo, el libro Jueces, capítulo 16 y 17, nos habla de Sansón. Dios lo había dotado de una fuerza extraordinaria, a este jefe de tribu de los judíos. Un ejemplo, ¿no es cierto?, para vengarse de los enemigos, que eran agricultores y tenían sus cosechas ya secas, a punto de ser levantadas las cosechas, ya aptas para la hoz. Entonces él agarró 300 zorras, les ató las colas 2 por 2 y le puso fuego, ramas incendiadas, pasto incendiado en las colas, y largó esas 300 zorras en parejas y con fuego en la cola para que incendiaran los campos. Evidentemente es una exageración. ¿Quién agarra 300 zorras y hace todo ese trabajo? Sansón también, en cierto momento, arrancó las puertas de la ciudad y a hombros se las llevó a la montaña. Puertas que pesarían 4 o 5 toneladas, puertas de las ciudades, de las grandes murallas. Sansón era capaz de arrancarlas y llevárselas al hombro. Bueno, son, digamos así, géneros literarios, ¿no es cierto? Géneros literarios. Los héroes siempre hacen cosas increíbles. Bueno, y después el otro que paró el sol y demás. Bueno, muy bien. Y después plagas impresionantes, castigos impresionantes que Dios manda. Por ejemplo, en el Éxodo allí vemos que Moisés le dijo a Faraón que los deje salir al desierto, que si no Dios, etcétera, etcétera. Y entonces Moisés tira su bastón al río Nilo y se transforma en sangre el río Nilo. O sea, el río Nilo de sangre, imagínense. Bueno, pero son maneras siempre de hablar, plagas impresionantes. Y de una cosa curiosa, para finalizar, pongo, por ejemplo, el harem de Salomón. Primera Reyes 11, etc. Tenía 700 mujeres y 300 concubinas, ¿no es cierto? Una manera de hablar en aquel tiempo es la riqueza, la importancia de las personas. Se la medía también por cómo se habían relacionado, porque las mujeres no eran mujer por mujer, eran hijas de reyes, de emperadores, de personajes muy importantes. Entonces era capaz de emparentarse con toda esa gente, que significaba poder, riqueza. Qué grande ese rey emparentado con tanta gente importante. Bueno, y exagerado, pues ahí van, 300 mujeres y no sé cuánto. Bien, pasamos ahora ya al tercer capítulo de esta charla, criterios teológicos en la interpretación de la Biblia. Lección cuarta, vamos por la tercera. Para interpretar teológicamente la Biblia, es decir, teniendo en vista la finalidad de la Biblia, que es darnos a conocer a Dios para ser alcanzado, ¿no es cierto?, con nuestra vida. Entonces la Iglesia nos dice que debemos tener, digamos así, como unos criterios. El primer criterio es, vamos a poner 3 criterios, más o menos, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, para la exégesis. Todo eso está contenido en Dei Verbum, es el documento que antes señalamos, aquí pusimos nada más que las 2 siglas, y número 12, documento del Vaticano II que habla sobre la Biblia. Entonces nos dice, tengan al menos para interpretar el texto sagrado 3 puntos en vista. Primero, la escritura es una. Claro, son 73 libros, escritos en épocas diferentes, en lenguas diferentes, por personas de diferente psicología y formación. Sin embargo, el criterio es toda la Biblia, porque el autor principal de todos esos libros es Dios. Los otros autores son autores secundarios, son coautores. Bueno, y le dejan su personalidad, su lengua, su psicología, pero
el autor principal de la Biblia es Dios. Por tanto, la Biblia es una. Y la Biblia forma una unidad. No puede un libro proclamar una verdad que esté en contraposición total con la verdad expresada en otro libro. Es una, el criterio es una la Biblia. Bueno, es muy importante. La Escritura es una por los designios de salvarnos y por Cristo el Señor. Y Jesús es el centro de la Biblia. Toda la Biblia son como los ríos, afluentes que van al gran río central. Supóngase el Amazonas. Todos sus afluentes vienen de prácticamente media Latinoamérica y todos van a parar al Amazonas. Y todo va a parar a Jesús. Todos los libros, en todas sus diversas manifestaciones, todos van a parar a Jesús. Ese es, digamos así, el primer criterio que nos pide la Iglesia cuando querramos interpretar la Biblia. Segundo, tradición viva de la Iglesia. Tradición, ¿no es cierto? Los evangélicos, los evangelios no. Basta lo que Dios te inspire, interpreta la Biblia libremente. Libre interpretación. No, primero la Iglesia es una, la Biblia es una. Segundo, estar atentos a la tradición, es decir, a lo que nos llegó de aquellos que leyeron la Biblia y la fueron interpretando antes que nosotros. Se llaman los santos padres, sobre todo. Los santos padres son esos, generalmente obispos, pero grandes escritores y teólogos del siglo I y II, que bebían, ¿no es cierto?, prácticamente casi en la fuente las palabras de Jesús, a través de los apóstoles que todavía vivían, o a través de algunos discípulos de esos apóstoles, y ellos los expresaban en sus discursos, en sus sermones, en sus escritos. Nos interesa cómo veían ellos cada texto de la Biblia y nosotros, leyéndolos, tomar luz de ellos, cómo tenemos que interpretar esos textos, porque ellos, tan cercanos a la fuente, así lo interpretaron. Para nosotros, entonces, y segundo criterio para el católico es atención a la tradición bíblica de la Iglesia. Santos padres y maestros, Orígenes, San Agustín, San Jerónimo, y más modernos también como Newman y todos los concilios, ¿no es cierto? Bien, y por tercer, digamos así, sentido de la Biblia que la Iglesia nos recomienda a la exégesis, la analogía de la fe. La palabra de Dios, sola una verdad, en el fondo diríamos Cristo. Todo va a prepararnos a la venida de Cristo y todo va a hacer que de Cristo bebamos la verdad que nos lleve a Dios. Bueno, pero para interpretar ayuda pasajes bíblicos análogos. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, ¿no? Isaías, imagínense, como 500 años antes de Cristo, una virgen dará a luz. Y todo el mundo quedaba ahí, una virgen dará a luz. Y después Mateo, la Virgen María da luz. Entonces, a la luz de la Virgen María que dio a luz, ahora comprendemos el mensaje de Isaías. El analogado principal es María da luz, la Virgen María. Pero el otro analogado secundario es lo que Isaías nos dijo de una virgen dará a luz, ¿no es cierto? Bueno, el número es 11, maná del desierto, cae ese pan blanco cada mañana sobre el campo y los israelitas se alimentan de ese pan blanco caído del cielo, queda ahí flotando. Y después de siglos, Juan nos dice que es el pan del cielo, yo soy el pan que da la vida. Ah, decimos, entonces aquel maná del desierto era como una anticipación de este otro maná, de este pan. Era análogo, el analogado principal es Jesús en la Eucaristía, es el pan verdadero, el maná verdadero bajado del cielo. Y lo otro es una analogía, nos ayuda a entender entonces la Biblia, el maná aquel que caía en el desierto, porque eso anticipaba la Eucaristía. Un criterio entonces para interpretar la Biblia. Bueno, ahora pasamos ya al cuarto y último, digamos así, ítem de esta charla, sentidos de la Biblia. Cuando uno mira, siempre son maneras, ayudas para interpretar, para
los textos bíblicos que leemos. Hay un sentido literal, lo que dice al pie de la letra, ¿no es cierto? El sentido literal es lo que el geógrafo, el que es escritor, quiere contarnos como real, lo que pasó allí. Pero también hay un sentido espiritual, ¿no es cierto? El sentido espiritual es, y de ese hecho, ¿qué nos quería decir en el fondo Dios? ¿No es cierto? Un poquito decíamos, cayó sí el maná en el desierto, pero en el fondo después vimos que Dios a través de eso quería como prepararnos para recibir la Eucaristía. Cuando Cristo anuncia ese pan de vida que viene del cielo, lo rechazaron. ¿Cómo vamos a comer a un hombre y beber su sangre? Bueno, no tuvieron en cuenta que ya se les había ido preparando con aquello del maná del desierto. Este es el verdadero pan, este es el verdadero maná. Y lo rechazaron por no estar atentos a ese sentido literal. Espiritual. El sentido espiritual, hay 3 significados especiales en el sentido espiritual. Lo vamos a ver. El sentido típico, moral y anagógico. Ahora lo vamos a ver y acabamos. Significado típico. Dijimos, toda la Biblia dice referente a Jesús. Con él Dios nos habló hasta la última verdad comunicable al hombre. Después de Cristo ya puede haber revelaciones privadas, a una hermana, a unas niñas en la montaña, de qué es lo que va a pasar el año que viene, o anuncios de no sé qué, no sé cuánto. Pero anuncios públicos para todo el mundo, verdades bíblicas, solamente se cierran en la Biblia y se cierran con Jesús. Por tanto, 73 libros tiene la Biblia, ya no se va a escribir un 74 o un 75, se cierra con Jesús, porque Él es, digamos ahí, la meta de toda la Escritura. La Escritura acá alcanza en Cristo su plenitud, no hay más que esperar. Hay que leer la Biblia y comunicarse con su verdad. Cristo es el tipo central. Bueno, pero hay sentido típico, por ejemplo, Hebreos 12:24 nos habla de un nuevo Abel. Bueno, allí Caín mata a Abel y bueno, mató a su hermano. Pero después con el tiempo vemos que nosotros hemos matado a nuestro hermano Cristo. Nosotros somos de alguna manera Caín y Cristo es el Abel. Todo que es asesinado de una manera injusta y demás, de alguna manera es Cristo, es Abel. Entonces el sentido típico es, ¿no es cierto?, el nuevo Abel, que los hebreos la carta de los hebreos nos prepara, la epístola, a aceptar a Cristo como un nuevo Abel, que fue muerto por nosotros, por sus hermanos. El nuevo Jonás, también Mateo 12:40. Mismo Jesús dice, Jonás estuvo 3 días y 3 noches allí en el vientre de la ballena. Simbolizaba los 3 días y 3 noches que Cristo iba a estar en el seno de la tierra, antes de resucitar. Entonces vieron, hay que ir la Biblia, todas las cosas a la vez y ordenándolas, poniéndolas siempre en relación a Jesús. Entonces los sentidos típicos es cuando encontramos personajes que muy bien pueden, digamos así, anticipar la figura de Jesús. El siervo doliente de Isaías. Lo que iba leyendo el etíope en su libro de Isaías era que Dios había colmado de dolores a un siervo doliente. Entonces le pregunta a Felipe, y bueno, ¿quién es ese siervo doliente? ¿Algún personaje? ¿Es el pueblo judío? ¿Cómo tengo que interpretar eso? Entonces Felipe les dijo, no, ese siervo doliente es Jesús. Y tomó pie de ahí para empezar a hablar de Jesús, pasar de Isaías, de 5 siglos antes de Cristo, venir hasta el presente y decir, es Cristo, que hace unos pocos años, le dice al etíope, fue muerto acá en Jerusalén, murió en la cruz por todos nosotros. Ese es el siervo valiente, verdaderamente doliente, sobre el que Dios parecía que había echado todos los dolores y todas las maldiciones, por así decirlo. Cristo, el pararrayos de la humanidad. Y aguantó, diríamos, todas esas penas y dolores por nosotros, por nuestros pecados.
y se convirtió el etíope y pidió su bautismo. Bien, entonces el sentir. Bien, tres significados había. El significado moral. Los hechos narrados nos conducen a un buen obrar. Nos narra, por ejemplo, allí en Marcos el paralítico perdonado en sus pecados y curado de su enfermedad. Ese paralítico que vino llevado a Nandas por sus amigos, y como estaba la gente muy apiñada alrededor de la casa, no podían entrar para llevarlo hasta Jesús. La gente no daba lugar, espacio, no había codazos ahí capaces de abrirse camino. Y se fueron por el techo. Se ve que viviendas muy precarias, y le habrían dicho al dueño, después te arreglaremos el techo. Y bueno, hicieron un agujero, bajaron al paralítico frente a Jesús. Y Jesús, todos dijeron, los que estaban ahí al ladito en la habitación, vamos a ser testigos de un lindo milagro ahora. Primeros testigos, qué bueno. Pero Jesús lo mira al paralítico, el paralítico mira a Jesús y Jesús le dice, calma, te perdono todos los pecados. Y todos quedaron un poco admirados, desalentados. Pensaban que le iba a decir, levántate. No, le dijo, perdonados sus pecados. Y él no había venido a confesarse. Pero ¿qué había pasado? Cuando ese hombre se cruzó con la mirada de Jesús, y la mirada de Jesús le llegó al corazón, ese hombre de repente se sintió que más paralítico del alma estaba que paralítico del cuerpo. Cuánto pecado tenía y él no se daba cuenta o los dejaba como cosa secundaria. Pero frente a las miradas de Jesús, qué valor enorme tenían la enfermedad de su alma frente a la enfermedad de su cuerpo. Entonces se puso ese hombre a temblar, diciendo, Señor, apiádate de mí que no reparé en esta circunstancia. Y Jesús le dice, cálmate, y le perdona sus pecados. Y después, para que vean que yo tengo poder para perdonar el pecado, levántate y anda. Y agarró su camilla y se fue. Y eso que nos enseña hasta a vigilar nuestro corazón, nuestra alma, ¿no es cierto? Entonces el sentido, diríamos, moral a una buena obrar nos lleva a esa narración. Después que uno escuchó esa narración o la leyó en la Biblia, va a examinar su corazón. No sea que él también se presente al templo para sus devociones y exteriores y demás, y su corazón esté dañado de frente a la mirada de Dios. Bueno, significado anagógico. Ana significa hacia arriba, y gógico, guiar, pedagogo, que guía a niños, etc. Bien. O sea, un significado que nos haga mirar hacia arriba, que nos haga levantar la mirada hacia el cielo. A eso es así. Nos hace ver los acontecimientos en relación con nuestro último fin, que es la patria del cielo. Lucas 23, 39, 43. El buen ladrón, ¿no es cierto? Acaba el buen ladrón su vida con la vida de Jesús y la vida de otro ladrón. Ladrón le llaman asesinos o lo que fuera, ¿no? Pero el texto del Evangelio, ¿no es cierto?, nos hace pensar en el sentido anagógico. ¿Para qué Lucas nos cuenta eso? Y le dice Jesús, que bien ahí lo tiene, ¿no? Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre acabó su vida como debería acabar la nuestra, si antes nos arrepentimos y miramos a Jesús dolido de nuestros pecados y con compasión. Le dice al compañero, nada malo ha hecho. Nosotros sí nos castigan por lo malo que hemos hecho, pero es inocente. Entonces, ablandando su petición, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino, el rey desnudo, crucificado, agonizante. La fe le hizo mirar a Jesús y le hizo acabar bien su vida. Anagógico. Entonces el relato de este acontecimiento es anagógico, nos empuja hacia arriba. Por mal que haya sido nuestra vida y demás, es necesario dirigirnos a Jesús para que expiremos en sus brazos. Jesús dice al morir al poquito tiempo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y antes se le había dicho
al ladrón, hoy estarás conmigo en el cielo. Teniendo fija esa meta en los ojos, la vida nuestra, ¿no es cierto?, va a ser anagógicamente guiada, ¿no?, empujada hacia arriba. Ese es el sentido, entonces, tercero y último de la Biblia. Bien. Bueno, así hemos acabado esta lección número 4 y lo haremos dando gracias a Dios. Te damos gracias, omnipotente Dios, por los beneficios recibidos de tus manos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Poquito larga la lección, pero ustedes la pueden escuchar en 2 partes, no se hagan problema. Que Dios les bendiga. Shalom. Shalom.